Askurukipan takanitaki. Askurukipan takanitaki. Kurukipan yatichiri. Waliki, van a disculpar, estoy de viaje en Coroico y no hay señal. Y no hay, está saliendo, entrando. Vamos a ver si ahora funciona. La última clase hemos visto lo que son los verbos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le quedó alguna pregunta? No, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a ver ya lo que sería nuestra última unidad, lo que son los sufijos, ¿ya? Sufijos. Déjame ver un momento. Cuando hablamos de sufijos, básicamente estamos refiriendo a complementos de una palabra raíz, ¿no? Vale decir que una palabra raíz sin un complemento no significa nada, ¿ya? Entonces, eso van a tener bien claro, ¿ya? Una palabra, un sufijo en todo caso, necesariamente se conjuga con una palabra raíz, ¿ya? Queda claro eso, ¿no ven? Entonces, no podemos nosotros manejar solamente el sufijo, es decir, que un sufijo significa algo. Claro, significa, pero si no está conjugado, no significa nada. ¿Ya? Eso van a tener bien clarito, ¿ya? Ahora vamos a empezar. Existen más de 200 sufijos, ¿ya? Existen más de 200 sufijos, pero aquí vamos a aprender los más elementales, digamos, como es Aymara básico, entonces, solamente los más elementales. Sin embargo, estos elementales nos van a permitir comunicarnos de la mejor manera, ¿ya? Bien, ahorita vamos a empezar por el primer grupo. Ya. Entonces, el primer grupo de los sufijos va a ser sufijo nominal, ¿ya? Entonces, aquí es cuestión de aplicar y practicar, ¿ya? Entonces, diremos, primer grupo nominal, ¿ya? El primero va a ser el sufijo. No hay un orden, pero vamos a aprender esto, ¿ya? Este sufijo ru. Esto es direccional, ¿ya? Significa básicamente a o hacia. ¿Ya? Eso significa. Ejemplo, yo les voy a poner unos ejemplos y ustedes van a escribir, ¿ya? ¿Qué es uta? Casa. Casa, ¿no? Si pongo utaru. A tu casa. Mi casa. ¿Cómo? A la casa. Hacia tu casa. Porque ¿dónde está el tú? Esa Mi casa. casa. Sí, hacia casa. Hacia la casa. Hacia la casa o a la Casa. casa. ¿No ven? ¿Queda claro, no ven? ¿Está claro? Hemos dicho el otro día también que no hay artículo en el Aymara, ¿no ve? Entonces podemos reemplazar esto o podemos traducir esto como a la casa o hacia la casa. O si quieren, podemos traducir como a casa, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, si a esto le añado lo que decían hace un momento,
El ja, ¿qué significa ahora? Mi casa. Pero traduciendo todo. Hacia mi casa. Mi casa. Eso, a mi casa, hacia mi casa, a mi casa, ¿no ve? ¿Sí o no? Y si cambia esto, A su ¿qué casa. significa? A Ponte su su casa. casa, hacia su casa, ¿no ve? Muy bien, entonces, esos sufijos posesivos ya sabemos, ¿no ve? Entonces, con eso también podemos trabajar. O puedo decir utanakaru. ¿Qué significa ahora? A las casas. A las casas o hacia las casas, ¿correcto? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, como habrán visto, básicamente esto es direccional, ¿no ve? Es decir, se refiere a un lugar, ¿no ve? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, no sé, escuela, ¿no? Yati Tan Utaro. ¿Qué estoy diciendo? Hacia la escuela. Hacia la escuela, ¿no ve? Muy bien, hacia el colegio, digamos, ¿no? Eso significa, ¿no ve? O si yo pongo, por ejemplo, Katu. ¿Qué es Katu? Mercado. Mercado, ¿no ve? Muy bien. Entonces yo pongo Katuro, ¿no? No, se me sale. Katuro. ¿Qué va a significar? Al mercado. Al mercado, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no? Yatichiri, este sufijo se añade a lugares específicamente. Sí. Gracias. Es direccional, pero, a ver, yo podría hacer que signifique otra cosa, mira. Tata, ¿qué es tata? Papá. Papá, ¿no ve? Ujú. Sí. Tataja, ¿qué significaría? Mi papá. Tatajaro, ¿Dónde? A mi papá. a mi papá, ¿no ve? ¿Listo? ¿Vieron? No es lugar, ¿no ve? ¿O es lugar? No. No, ¿no ve? Pero sigue siendo direccional, ¿no ve? Está dirigido a algo o a alguien, ¿no ve? ¿Sí o Ya. no? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ya, en un Kitiro momento. ¿Perdón? sería, Kitty es quién, ¿verdad? Ru, ¿hacia quién Ah, sería, ya. verdad? Kitiro, ¿no ve? ¿Qué significa ver? ¿Hacia quién o a quién? ¿A quién sería, ¿A verdad? quién nomás, no? ¿Cómo es este? ¿A quién, no? Listo. ¿No ve? Entonces ahí está el sufijo ru. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Quedó claro? Waliki. Ya, en un momento van a escribir ejemplos, ¿ya? Otro sufijo ta, ¿ya? Sufijo ta. Esto significa, básicamente es de procedencia, ¿ya? De procedencia y significa, voy a poner procedencia, y significa de o desde, significa, ¿ya? Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí igual uta, que sería casa. Yo pongo utata. ¿Qué estoy diciendo? De casa. De casa o de la casa. ¿De dónde estás viniendo, no? Yo le pregunto, ¿no? Y me dice, aquí voy a poner
Uta, jata. ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo? De mi casa. De mi casa, ¿no ve? De mi casa. ¿Queda claro, no ve? A ver, vamos a preguntar, digamos, ¿no? No sé, digamos que está viniendo corriendo, asustado, ¿no? ¿Desde dónde estás corriendo? Le digo. Entonces me dice, desde el mercado, ¿no? Hatuta. ¿Qué me está diciendo? Desde el mercado. Desde el mercado, ¿no ve? Muy bien. O digamos, yo le pregunto, no, ha llegado de viaje. Y le pregunto, ¿de dónde has llegado, no? Y me dice, Ruta. ¿Qué me está diciendo? Desde Oruro. De Oruro, desde Oruro, ¿no ve? No, yo sé que no es de La Paz, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿de dónde eres? Y me dice, Cochabamba. ¿Qué me está diciendo? De Cochabamba. De Cochabamba. Muy bien. ¿Sí entendí desde su fijo? ¿Sí o no? Ajisa, ajisa. Son Bonitite. preposiciones, ¿no? ¿Perdón? Son preposiciones, ¿no? Sí, digamos No. que sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Waliki, waliki. Ya, vamos a borrar todos. Tercer sufijo. Tercer sufijo. Tercer sufijo va a ser el sufijo na. Na. Esto es locativo. Locativo significa en, ¿no? Locativo significa en o también puede significar posesivo. Posesivo, en este caso así voy a poner posesivo, que sería de, ¿ya? Entonces, dependiendo del contexto va a significar locativo o posesivo. Por ejemplo, me dice, ¿dónde va a ser, dónde vas a estar mañana? ¿No? Entonces me dice, Hatuna. ¿Qué me está diciendo? En el ¿Qué significa? mercado. En el La feria. mercado, ¿no? O en la feria, ¿ve? En la feria o en el mercado, ¿ve? Entonces, me está diciendo, ¿no ve? Aquí, ¿no ve? ¿Dónde estás? ¿No? Le llamo ahorita a mi esposa, ¿dónde estás? Me dice, Utana. ¿Qué significa? En la casa. En la casa. Muy bien, ¿no ve? Ahí está, ¿no ve? Queda claro, ¿no ve? Entonces, como es locativo, esto sí se refiere básicamente a lugares, ¿no ve? Lugares. Tana. ¿Sí? ¿Dónde estás en este momento? ¿No? Entonces, yo digo Coroicona. ¿Qué estoy diciendo? En Coroico. En Coroico. Listo. ¿No? ¿En dónde estás? ¿No? En mi trabajo, ¿no? Entonces, ir, napa, uijana, ¿no ve? Entonces aquí está na. ¿Qué estoy diciendo aquí? En mi Estoy en mi trabajo. trabajo. En mi trabajo. Listo. ¿Quedó claro con el locativo? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ¿verdad? Ahora vamos a hacer con posesivo. ¿De quién es esto, no? Pues, Tajana. ¿Qué está diciendo? De mi papá. De mi papá, ¿no ve?
¿Sí o no? Posesivo. No, un perro está andando ahí en la calle, ¿no? ¿De quién es ese perro? Está perdido, ¿no? Entonces yo le digo, no sé, Masijana. ¿Qué estoy diciendo? De mi amigo. De mi amigo. Entonces, posesivo, ¿se entiende, no ve? ¿Sí? Waliki. Muy bien. El equipo no como son ya tipicidad. Entonces, van a tener bien claro, ¿no? Si es posesivo locativo, o perdón, si es locativo o es posesivo, ¿ya? Entonces, depende de las circunstancias, ¿no ve? Se refiere a un lugar, eso es locativo. Entonces, si refiere a cosas, a objetos, eso es posesivo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nada? No puede ser nada. Vamos con un cuarto. Inqui. Esto se conoce como genitivo de procedencia. Su micrófono, por favor. Jacinta Ramos, por favor, su micrófono. Ya se ha salido de nuevo, a ver. Ya estábamos colocando lo que sería el sufijo inquiri, ¿no? ¿Me están escuchando? Gisa y Sí. Atichiri. Inqui, Isa y entonces, ¿no? Atichiri. Entonces, genitivo de procedencia. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando digo genitivo de procedencia, me refiero a ver, cosas que pertenecen a uno, ¿ya? Ejemplo, como estamos con tata, tataja, ¿qué significa está ahí?
Mi papá. Tata hanki. Tata, mi papá. ¿No ve? Tata hanki. De mi papá. De mi papá. De mi papá. Ahora, por lo general, este inki se conjuga, ¿no? Entonces yo voy a decir así. Acá, tata hanki, ua. ¿Qué estoy diciendo? Esto es de mi papá. Esto es de mi papá. O puedo decir acá, utaj, tata hanki, ua. ¿Qué estoy diciendo? Esta casa es de mi papá. Esta casa es de mi papá. ¿No ve? ¿Se entiende? Este es el inki, el sufijo inki. ¿Ya? Entonces es genitivo de procedencia, es decir, de pertenencia. ¿Ya? De pertenencia de cosas, objetos, le pertenecen a una persona. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Una escachutji. ¿No? ¿Nada? Janilla Tichiri. Vale. Muy bien, hasta ahí vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Van a disculpar, vamos a empezar tarde, que no estamos yendo temprano. Estoy en Coroico, así que tengo que entrar a clases a las 7. El día viernes, hoy día es miércoles, ¿no? El día viernes continuamos con el avance, ¿ya? Ahora, para que puedan practicar, van a hacer 5 ejemplos de cada uno, ¿ya? 5 ejemplos con cada uno de estos sufijos. ¿Cuántos sufijos hemos aprendido? 4 sufijos, ¿no? Entonces, 20 ejemplos, ¿ya? 20 demostraciones va a haber, ¿no? ¿Queda claro, no ve? Isa, teacher. No precisamente de una palabra, pueden hacer con cualquier otra palabra, ¿ya? Entonces, digamos que yo hago una... No, no oraciones, así como hemos hecho nomás. No, para oraciones nos falta, no hemos aprendido. Entonces, si no, se van a equivocar y no va a estar bien la tarea, ¿ya? Solamente palabras, ¿ya? Palabras, como hemos hecho ahora, ¿no? El último hemos conjugado, pero igual este último puedo colocar así, ¿no? Mamanki, ¿qué estoy diciendo? De mi mamá. ¿Dónde está ahora el de Emma? No hay de, ¿no ve? Perdón, mi, ¿no ve? Entonces, este sería mi, ¿no ve? Entonces, así, de mamá no significa, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Entonces, eso también van a tener bien claro, ¿ya? Entonces, van a recordar los sufijos posesivos, ¿no ve? Ja, ja, sa. Esos sufijos tienen que recordar. Bien, entonces, para la siguiente clase es... como tarea va a ser esto, ¿ya? Les voy a mandar más tarde las indicaciones. ¿Listo? O ya saben dónde, ¿no? Pero solamente para hacerles recuerdo en el grupo les voy a mandar, ¿ya? Walik, hikisin kam taqin, walik para pjata, sahrauro ikisiñani. Ikisin kama hilata. Ikisinka Maishis maya tawanimos teacher. ma hilata. Hanira Samaya Tichiri. tawatipana. Sí, Hilata uka. Kuna yata rani lugar wintan hilata. Nayahtum kasustanigu ukagu lugar ni waitu kathani mayam uka yate ohtehani pui esta. uka ki pechao, acá tonka pakal kopchani. Ya yus para hilata.